Buenas tardes a todos. Adelante, Jorge. ¿Nos escuchará? Jorge, ya podés presentar a Eric. ¿Nos escuchás, Jorge? A ver. Mm, 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 Ponele pausa. Bueno, Ahí está, ¿nos ahí escuchás? estoy viendo a los alumnos. Bueno, Bueno, buenas tardes adelante. a todas, a todos los que están ahí en la clase de hoy. En primer lugar, quiero pedirle disculpas, estoy asistiendo a la clase desde la Plaza San Martín, donde hemos marchado los docentes y los estudiantes de la facultad junto a un conjunto de sindicatos, porque acá en la provincia han detenido a 3 dirigentes del gremio docente y de ATE Salud, y en el marco de la conflictividad y de la defensa de la universidad pública, hoy estamos marchando. Pero de todas maneras, como parte de este plan de lucha, como parte de sostener a la universidad funcionando, produciendo, transmitiendo conocimiento y sensibilidad, es que hoy inauguramos formalmente con una clase la, la última materia, que es Salud de los Trabajadores por rama de actividad. Inaugurando esta materia no podíamos ser insensibles a lo que está sucediendo con el resto de los trabajadores acá en la provincia de Santa Fe y en el país. Entonces, la clase de hoy va a estar a cargo de Eric Ingenberg, que es miembro de la comisión directiva del sindicato del SOEPU, Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos de la ciudad de San Lorenzo y Puerto San Martín, del área del Gran Rosario. Eric es egresado de, entre otras cosas, es una profunda formación técnico-científica en materia de salud y seguridad en los trabajadores. Es egresado de nuestro curso superior universitario para dirigentes sindicales en la primera promoción, y actualmente está al frente de todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Eric es un experto, como ustedes van a ver, en este tema, y tenemos mucho gusto. Gracias, Eric, por compartir este conocimiento y este saber de los trabajadores con los colegas médicos que hoy te van a escuchar. Hoy iniciamos esta materia, lamentablemente mañana no podemos continuar, hay un paro nacional docente, no docente, de todas las universidades del país, y la semana que viene vamos a continuar también con los gremios que forman parte de la intersindical en salud, seguridad y participación de los trabajadores, también sindicatos y trabajadores con una gran formación y experiencia en este tema, y nosotros queremos transmitirles de primera mano de los trabajadores cómo son los distintos procesos productivos. Acá en el cordón industrial de la provincia del Gran Rosario es un polo químico y petroquímico muy importante desde la década del 50 en adelante. Además de, quiero señalar que hemos estado en el día de ayer en la mesa político-sindical en solidaridad con los trabajadores de la empresa Dow, que de una manera irracional, una empresa que da ganancia, cierra y deja en la calle a 120 trabajadores petroquímicos. Hemos llevado el apoyo como carrera de posgrado a este sindicato que históricamente viene trabajando con nosotros. Entonces, la clase de hoy, ustedes van a conocer esta rama muy importante, la rama petroquímica. También para los colegas que son de la Patagonia o del norte, son ramas de actividad que tienen desarrollo importante, sobre todo en la Patagonia, y es un gusto
que ustedes escuchen de primera mano. También vamos a tener clase en esta materia con los expertos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que han participado en la construcción de los programas nacionales de prevención por rama de actividad. Ahí comenzamos con 13 programas y hoy hay aproximadamente más de 30 programas en distintas ramas y los colegas y amigos de la superintendencia que han sostenido ese programa también van a compartir toda esa experiencia y toda esa bibliografía con ustedes. Por último, quiero aconsejarles que aceleren lo más posible el trabajo final. Son tiempos complicados y borrascosos y yo quiero que lo antes posible la mayoría de ustedes que han tenido la constancia de estar sosteniendo este posgrado durante 2 años obtengan su título de médico del trabajo como se merece. Bueno, hecha esta presentación, los dejo con Eric y yo en un rato me vuelvo a reconectar y a reintegrar con ustedes. Perdón, Eric, que no puedo asistir a toda la clase, pero continúo acá en este acto, en la plaza, un rato más acompañando a los compañeros. Adelante. Bueno, arrancamos entonces, Miriam. Sí, adelante, Bueno, Eric. bueno, Podés volver a presentar. mucho gusto de poder estar con ustedes. La experiencia que dice Jorge es la historia que uno va acumulando. Yo tengo 42 años de fábrica, donde hemos vivido un montón de procesos hacia el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad. Y hoy nos encontramos con una de las plantas que había sido declarada esencial en la pandemia, pretende ser declarada esencial para limitar el derecho de huelga de los trabajadores, donde solo puedan una parte poder ejercer el derecho a la protesta, pero cuando se piensa que es esencial la industria para el país, para todos los países, se naturaliza y se justifica que la propiedad privada puede manejarse como bien le parezca al dueño, sin importar eh, las consecuencias. Las consecuencias del cierre de nuestra empresa, una de las que representamos, para compartirles esta historia, tiene 50 años de desarrollo en nuestro país, donde se han ido acoplando distintos tipos de industrias a estas materias primas, que son básicas, para automotriz, construcción, química, farmacéutica, y bueno, simplemente dicen lo vamos a traer de afuera. Aluden que es más barato, pero es más barato por las escalas de producción, no porque a esta escala seamos ineficientes. Entonces, bueno, lo que vemos acá son cómo se relativizan consecuencias que va a tener sobre otras industrias también, por un sentido de que hoy se habla mucho de la propiedad privada y, bueno, por supuesto, la apertura. Entonces yo, en base a estas circunstancias, a esta historia que estamos transitando, tengo una pregunta para empezar. ¿Es la vida y la salud de los trabajadores un bien absoluto o es un bien relativo? ¿Es un valor la defensa de la vida y la salud de los trabajadores un valor absoluto o un valor relativo?
cuando decimos que la vida y la salud es calidad de vida. Entonces, bueno, ahí tenemos las incapacidades que surgen después de años de trabajar o directamente el envejecimiento prematuro por trabajos, ustedes como médicos lo saben, nocturnos, rotativos, de los cuales el 70% de nuestros trabajadores están en ese tipo de jornadas. Bueno, entonces, cuando llegamos a ver que todo esto, todas estas incapacidades, algunas están reconocidas y tarifadas y otras no están reconocidas y por supuesto que no hay ningún tipo si no hay un tipo de poner sobre la mesa lo que va a perder de salud un trabajador por estar expuesto a simples cuestiones como una jornada nocturna, no se los cuida, como vamos a ir viendo ahora en este PowerPoint que yo les voy a compartir. Entonces, como tendemos a relativizar el cuidado de la vida y la salud, aún en el sistema hasta en el sistema judicial, necesitamos la representación de los trabajadores para que complementen en la medida de lo posible, porque tampoco vamos a decir que logramos un éxito al llevar a la vara alta de que queremos que se resguarde totalmente la vida y la salud de los trabajadores, pero bueno, es nuestra lucha, es lo que estamos porque tenemos que complementar todo el andamiaje legal al cual están obligados las empresas y el andamiaje también que la justicia ha puesto en manos de terceros, como ser una ART, donde se deslindan responsabilidades al empleador. De cierta forma, ese es el objetivo. Bueno, entonces voy a pedir, Miriam, si me podés compartir ya el Power. Sí, sí, podés compartirlo vos directamente, Eric. Dale. Y así lo voy pasando. Pensé que estaba... Bueno, ustedes allí lo tienen, ¿eh? Sí, se ve perfecto. Bueno. Por supuesto que los derechos siempre se deben ejercer en mayor o menor medida. Voy a ver dónde... Ahí está. En mayor o menor medida los derechos existen, pero si no se ejercen, estamos insertos en un sistema donde dice ahí que la finalidad es la producción y las ganancias y donde nos encontramos con intereses contrapuestos a muchas veces a preservar la vida y preservar la salud. Esta vista acá no es otra cosa que decir desde dónde uno está hablando. Uno está hablando desde, como compartimos con muchos médicos, desde el sufrimiento, del padecimiento, de lo que vivimos y vemos. Entonces, decimos que tenemos valores que nos motivan y, bueno, puse futuro también, porque una vida tiene proyectos de vida y muchas veces esos proyectos de vida se ven truncados, se ven limitados por pérdida de salud y discapacidades. Entonces, hemos aprendido que los derechos hay que defenderlos colectivamente y decimos que la salud no está incluida. Nosotros vendemos nuestro trabajo, pero no vendemos nuestra salud y está muchas veces naturalizado que vamos a perder
la salud. Bueno, evidentemente está fallando alguno de los actores que estamos involucrados en esta tarea. Este es una presentación que simplemente da a los trabajadores una obligación de cumplir con la capacitación, con los exámenes, y le da una partecita en las denuncias, pero no la participación en la prevención, o sea, en los programas que deben tener las empresas, como sí lo hace el comité mixto que tuvo desde hace muchos años la provincia de Santa Fe, y no puedo dejar de decirlo gracias a un doctor que fue ministro de Trabajo, Rodríguez, que nos trajo a la provincia de Santa Fe ser pioneros en los comités mixtos, donde después de 30 años de existir un convenio internacional de la OIT, donde los trabajadores tenían que sentarse en una mesa paritaria con voz y voto para determinar cómo se hacen los trabajos para proteger más a los trabajadores, y la Argentina no se ponía en práctica. Bueno, hoy es un derecho constitucional, también está en la Constitución, de que los trabajadores tienen el derecho a parar una tarea que consideren un daño inminente a su salud o su seguridad. Por supuesto que cuando hablamos de valores absolutos, vamos a terminar hablando de relativizar en la práctica estas máximas, estos derechos que tenemos. Y muchas de las frases que usamos son minimizar, invisibilizar, el no derecho a reparación, porque cuando vos tenés que detectar tempranamente un daño, tenés que empezar a reparar a la persona para que ese daño no se instale, no quede algo permanente, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces llegamos a tener el sentido común, perdemos el sentido común cuando relativizamos los derechos, porque la salud no se puede ver como un vaso medio lleno, porque no es así, es absoluto en teoría y después hay que llevarlo a la práctica. Lo del daño colateral, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que, bueno, un camionero choca, un albañil se rompe la columna, un mecánico tiene problemas musculoesqueléticos, y como que ya sabemos que es el daño colateral que va a tener el oficio y la profesión? Bueno, contra todo eso tenemos que ir trabajando para mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, la industria química no solo afecta al medio ambiente laboral, sino que afecta al medio ambiente, no solo cuando produce, sino cuando usamos sus manufacturas. Por eso muchas veces los generadores de contaminación son los productores y los consumidores también, en el sentido de que consumimos todos estos productos. Nadie puede ser ajeno en una sociedad moderna como la que tenemos, de que le damos también a las industrias la razón de ser y la razón de Tiene una roquetera. contaminar más o contaminar menos. Eso depende Sí, de bueno, cómo se controla toda la producción. Ahí ustedes pudieron ver más o menos. ¿Y qué dice la Cámara de la Industria Química? El marco regulatorio ambiental es obsoleto. O sea, si estamos pensando en lo que las empresas
terminan a su alrededor contaminando, imagínense lo que pasa adentro de una empresa. Eso es lo que voy ahora a tratar de mostrarles, cuestiones muchas que han sido mejoradas y resueltas con el paso del tiempo. Entonces, hoy tenemos una industria petroquímica que no termina de despegar en Argentina, a pesar de que tenemos gas de más y petróleo también. Cuestión de que nosotros promovemos todo lo que sea la industria, porque ustedes saben que un país que vive de productos primarios no va a tener desarrollo y necesitamos industrializarnos, aunque sean escalas chicas, pero eso son políticas que tienen que tener los gobiernos. Es largo para hablar, pero bueno, en un proceso petroquímico, entonces tenemos productos de refinación, producimos naftas también, y producimos caucho como último eslabón de la petroquímica, con el poliestireno, polipropileno, son todos plásticos. Esto está situado acá en Puerto General San Martín. Yo escuché que había gente del sur. Bueno, tengo buenas noticias para Bahía Blanca. Van a desarrollar petroquímicas grandes con proyectos por el gas que tenemos y ojalá sea así. Voy a seguir mostrándoles. Bueno, esta es una planta y ahí tenemos las piletas, que después vamos a ir en detalle con todos los residuos que se generan. Estas son las plantas de caucho, de naftas, de estireno, que es uno de los productos para hacer el látex, muchos de los cuales son cancerígenos, con la particularidad que han sido clasificados como cancerígenos en estos últimos años. O sea, nosotros tuvimos 20 años trabajando con productos que no sabíamos que eran cancerígenos y con concentraciones ambientales en el medio ambiente que eran nocivas. Bueno, estos son los productos finales que usamos todos y resulta que muchos no saben que, por ejemplo, una cubierta está hecho con unos cancerígenos que cuando la cubierta en cada esquina se desgasta con la frenada y el arranque, ese polvillo negro que queda es cancerígeno, lo cual en Europa ya se cambiaron los productos, como con el cigarrillo, como con componentes cancerígenos de las naftas. Después de 30 años llegamos a cambiar los componentes cancerígenos, bueno, primero las exportaciones y después luego acá en nuestro país. Bueno, cuestiones, como ustedes le estoy diciendo, muy básicas, muy de medio ambiente y de salud. Por ejemplo, las naftas, nosotros teníamos compuestos bencénicos que no eran quemados completamente en la carburación, en la explosión dentro del cilindro, y cada auto era un fumigador de benceno por todas las ciudades. Primero fue el plomo, fumigábamos con plomo todas las ciudades hasta que un científico que lo llegó a descubrir luchó como siempre en soledad y perseguido por los grandes intereses económicos hasta que se pudo cambiar el sistema productivo. Muchas veces eso se descubre y tardan años en cambiar el sistema productivo. Cuestión que nosotros hemos visto dentro de las empresas, cómo se fueron dejando de usar el plomo, dejando de usar benceno y usando otros compuestos que ahora también están considerados posibles cancerígenos.
Cuando tenemos una clasificación de confirmado cancerígeno, ya sabemos que en humanos es confirmado. Tenemos probable y posible. Probable es cuando está probado en animales y en seres humanos donde todavía la clasificación no pasó a confirmado. Y posible es que está probado en animales y no hay suficiente cantidad de pruebas estadísticas o de las que se pueden hacer en seres humanos. Bueno, la enciclopedia de la OIT nos habla que todos los compuestos que se fabrican a partir del compuesto caucho están clasificados como sustancias peligrosas o tóxicas, e incluso algunos como cancerígenos. Y la misma enciclopedia dice: el control de los problemas ambientales y de salud en la industria del caucho, que es viable, no resulta fácil ni económico, y habría que sumar su coste al de los propios productos de caucho. Entonces, la pregunta es: ¿quién paga? Bueno, yo le puedo decir que pagan los trabajadores. Nosotros tenemos tasas de trabajadores con cáncer mucho más altas que las que existen en las mismas ciudades donde vivimos. Y entonces se dice que hay una transferencia de riesgos. Primero fue de ciertos lugares de primer mundo llevar esas fábricas que las hagan en otros lados, pero también la transferencia de riesgo termina pagando el trabajador. Acá otra clasificación de la IARC que pone que hay circunstancias de exposición como la pintura y la producción de caucho con 15 carcinógenos. Acá tenemos la misma enciclopedia de la OIT, hablando de la industria del petróleo y del caucho. Producen distintos tipos de cáncer, como la piel, leucemia, cerebro, linfomas, mielomas, estómago, cerebro, pulmón. Y esta enciclopedia ya tiene su, creo que de 2010, así que no me acuerdo. No, de 2010 es la clasificación de las sustancias, que hay esta enciclopedia es más vieja. Bueno, acá volvemos a ver en el Código Europeo contra el Cáncer otra vez la producción de caucho, y yo les cuento esta carcinogenicidad humana demostrada. Yo les cuento esto porque a nosotros no nos reconocen el cáncer como una enfermedad laboral dentro de nuestra empresa. Entonces, si bien hemos logrado muchas medidas de seguridad para proteger a los trabajadores, no tenemos un reconocimiento que ahora les voy a ir mostrando. Esto es viejo, pero es como en los efluentes líquidos que van, en nuestro caso, al río Paraná. Las industrias del cordón industrial le prorrogaban los límites establecidos porque las empresas no tenían cuestión que ahora sí tienen, no tenían la tecnología para poder disminuir la cantidad de fluidos, ¿no?, tóxicos. Las emisiones atmosféricas, las empresas, este es el polo petroquímico de Bahía Blanca, dice que tienen una problemática, que es una tradición cultural contraria a la industria, vecinos que denuncian permanentemente, alto control de parte de la autoridad ambiental, con cámaras, personal, monitoreos, alta exposición en los medios, alta exigencia en el otorgamiento de las habilitaciones provinciales. O sea, para las empresas la problemática es esta. Y resulta que después, en el mismo informe, muestran cómo redujeron las emisiones en toneladas. Si ustedes ven de un año a otro, las emisiones en los tanques, las emisiones de los cargaderos,
por las inversiones de que alguien los apretó, los apuró, se redujeron significativamente. Entonces tenemos un conjunto de sustancias, medio ambiente y tareas de exposición que van a dar la salud laboral. En cuanto a esto, lo vamos a desmenuzar un poco. Las sustancias peligrosas, algunas están en circuitos abiertos, otras en circuitos cerrados, pero que tienen pérdidas. El medio ambiente, bueno, tenemos las frecuencias de los muestreos y los límites que se deben respetar. Una cuestión que puse en rojo fue las mezclas, porque hay nuevas disposiciones nacionales que vienen de normas internacionales, donde se alerta que las mezclas son peores que las sustancias. ¿Por qué también? Porque son aditivas, se potencian entre sí, pero porque no hay ningún tipo de estudio sobre las mezclas. Se sabe mucho sobre las sustancias, se han hecho todas las pruebas con cobayos, con conejos, con todo lo que han hecho pruebas y saben, pero no se han hecho pruebas sobre las mezclas, porque las mezclas son infinitas, porque cada industria debería hacer una prueba de sus mezclas y normativas internacionales que le exigen a las industrias. Y yo les puedo asegurar que no se hacen. Estamos en una fase muy todavía temprana para llegar a lo que debemos llegar. Entonces tenemos en las tareas las exposiciones habituales, que esas se tratan de controlar más, en la experiencia nuestra, y las puntuales, que se tratan de no, como ocurren, circunstancias que no estaban programadas y son las más costosas a lo mejor de prevenir. Entonces, la gente habla, las empresas hablan de un riesgo tolerable. Y la salud laboral, bueno, tenemos los criterios cuantitativos, pero el más importante es el cualitativo para ver qué sustancia me va a afectar o no me va a afectar. Estamos hablando de una industria química y muchas veces se pone el foco en accidentes de tipo de caídas, de atrapamientos, cuando estamos expuestos a un montón de cuestiones. El encuadre de la actividad tiene la resolución de agentes cancerígenos y el de accidentes mayores por el tema de los incendios y explosiones. Entonces tenemos las sustancias a declarar y de incendios, explosiones y las sustancias cancerígenas, de las cuales mucho ha quedado obsoleto en lo que ustedes van a tener que manejar a diario, que es el relevamiento de agentes de riesgo de enfermedades profesionales. El RAR, donde ya una vieja resolución establece que se deben realizar actividades de prevención y control de las condiciones del medio ambiente de trabajo. Y para cada riesgo, tener los exámenes de salud correspondientes. Y ustedes van a encontrar que existe una planilla donde están todos los agentes. Esta es una muy vieja, y que no se hacen todos los exámenes para poder determinar o prevenir las enfermedades que producen estos compuestos. Para ello está el libro del famoso doctor Nelson Albiano, ya fallecido, de toxicología laboral, que tiene la superintendencia de riesgo de trabajo. Nosotros en el dictamen de una inspección provincial nos dio que la tarea era insalubre y que debíamos jubilarnos antes, cuestión que no siguió camino
eh, por temas políticos de la provincia, que debería haber seguido con el resultado de la inspección. Y entonces, bueno, todo es una lucha y que muchas veces se encuentra con vías muertas, como nos encontramos nosotros. Bueno, la OIT, con respecto al trabajo nocturno, que yo le decía que tenemos 75% de los trabajadores en estos turnos, habla de reducir la jubilación. Cada 15 años de trabajo nocturno, la persona sufre un envejecimiento de 5 años adicionales. Bueno, no fue tenida en cuenta tampoco esta. Entonces digo, no se está transgrediendo ninguna ley con que el trabajador no se jubile antes, porque no es de aplicación automática, sino que hay que tener todo un tipo de resoluciones hasta del ANSES, que están trabadas por todos lados porque hay muchos jubilados, porque no quieren más jubilaciones anticipadas. Bueno, acá lo que vemos es que el ruido no solo daña el oído, le da estrés, problemas de sueño, descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos. Todos los ambientes nuestros son ruidosos, así que estamos frente a multicausalidades que van a afectar a las personas. Nosotros tenemos como tarea identificar el peligro, evaluar los riesgos y proponer los controles. Se dice que un riesgo para evaluar es severidad por probabilidad. Entonces eso me da en una tabla si el riesgo es tolerable o si es intolerable. No nos parece mal, sobre eso se trabaja, por la frecuencia de las veces que uno está expuesto. Por ejemplo, les cuento, uno está expuesto una vez a alta tensión, por ejemplo, pero no es todos los días, es alguna vez en el mes, y entonces se toman todas las precauciones, las personas, los elementos que hay que tener, y bajás la probabilidad de que ocurra algo también, porque no es una tarea rutinaria y se tomaron todas las medidas correspondientes. Bueno, pero muchas veces el análisis no, ellos mismos lo ponen, ¿no? El nivel de riesgo en la región es intolerable, y sigue el cuadro, ¿no? Identificar posibles medidas de reducción de riesgo. Y último dice aplicar análisis de costo-beneficio. Y acá lo dicen explícitamente, pero eso ocurre todos los días. Ellos hacen análisis de costo-beneficio. Y si el trabajador no está atento para negarse también, en el último de los casos, a hacer algo que considera que lo puede dañar, por supuesto que con esta lógica estamos complicados. Acá ahora vamos a entrar, el diagnóstico que hace la empresa, esta petroquímica, dice que el riesgo ergonométrico es medio y que el riesgo químico es leve. Y ustedes ven el hombre de azul y en el riesgo químico es leve. La verdad, estamos complicados por lo que yo le voy a mostrar ahora. Se sabe que afecta al cerebro, los pulmones, el corazón, la leche materna en caso de las madres, el hígado, los riñones, el sistema nervioso, los órganos reproductivos en hombres y mujeres, el feto cuando es teratogénico, ¿no? Y bueno, entonces decíamos que el riesgo químico es leve. Yo le mostraba cómo son las piletas donde terminan todos los lavados de los compuestos una vez que son desechados las sustancias que no hacen falta o que hay que eliminar de los procesos. Son procesos muy sucios.
Entonces, nosotros tenemos bombas que pierden y yo les puedo asegurar que los sellos de las bombas son caros y muchas veces no se reparan enseguida, se dejan perdiendo y esto para la empresa es riesgo químico leve. Nosotros pasamos de tener 3 o 4 agentes cancerígenos eh, eh, determinados por la Autoridad de Aplicación en Argentina y ahora tenemos 20, según las nuevas normativas, lo cual no solo aumentamos de 5 a 20, las mezclas que se producen dentro de estos procesos no tienen más que estimaciones de lo que pueden producir en las personas. Si ustedes ven, para que una bomba pierda como pierde y deteriore el medio ambiente como lo está deteriorando, claramente los trabajadores están expuestos no solo en la habitualidad, que pueden tener más precauciones por los lugares donde se desplazan, donde tienen que trabajar, sino frente a las eventualidades de roturas, de derrames, de pérdidas. Bueno, entonces vemos, yo tengo que decir, como ya les dije antes, y aclarar que muchas de estas cuestiones fueron solucionadas. Acá vemos los muchachos trabajar con unas máscaras completas, a los cuales los protegen, ahí le están dando agua, de ciertas polvillos, pero no siempre están los compañeros protegidos con todas las medidas adecuadas. Y estas son el tema posturas forzadas, que decía que el riesgo era medio. Entonces vemos cómo se desarman los equipos, cómo están en las posturas, en cada uno de los trabajos que se realizan. Son trabajos de esfuerzos repetitivos y posturas inadecuadas, como ustedes podrán ver. Cada uno de estas personas que está acá tiene una historia, la cual yo conozco, y sé cómo ha ido afectando con el paso del tiempo su salud. Obviamente que está la habilidad de las personas y no todas las personas, susceptibilidad, no todas las personas van a sufrir del mismo modo. Esto que ustedes ven acá son bloques como de cemento, pero no es cemento, son productos que se polimerizan y quedan adentro de los tanques y hay que cortarlos con motosierra y luego sacarlos porque ha ocurrido algo que no estaba previsto, una polimerización, ¿no? Entonces, por supuesto que el sentido común nos dice que estas personas, por los múltiples factores de riesgo a los cuales están expuestos, les corresponde jubilarse con anticipación. Bueno, acá tenemos el último de los aspectos, que es el riesgo incendio, por el cual también otras actividades se jubilan anticipadamente, pero nosotros, a pesar de tener 3 o 4 incendios por año, no hemos podido lograr esta medida preventiva de la jubilación anticipada. En este caso, quiero mostrar esto, está indicando hacia la izquierda los derrames en metros cúbicos y arriba dice PSM, al lado donde dice Zárate, que es la línea roja, que son los derrames. Y entonces en diciembre de 2015 dice que ha tenido 0 derrames. Entonces yo muestro cómo las empresas les gusta mostrar en su estadística que no se registraron casos de dolencia ocupacional, que sí, esta era la tasa de ausentismo, algo que ustedes van a tener que trabajar porque si
si van a trabajar dentro de alguna industria, de alguna empresa, esto es el primer trabajo que le van a dar, cómo bajar el ausentismo. Entonces nosotros tenemos un ausentismo de 3% y lo quieren bajar, siempre, no llega, en caso nuestro sí a 3, porque esto es toda la compañía, y lo quieren bajar más para lograr mejorar sus cuadros, ¿no es cierto?, de estadística. Lo que a veces hace es que la gente vaya enferma a trabajar. En este otro cuadro les quería mostrar cómo el criterio de la exposición que usan las empresas es que si supera el 50% del límite legal establecido, se considera expuesto. Si no lo supera, el 50%, o sea, el producto está, pero no supera el 50%, la persona no está expuesta. Y si la exposición es eventual o esporádica, tampoco. Cuestión que no es legal. Creo que tengo que decir que la concentración máxima permitida para cortos periodos de tiempo, que son 15 minutos, es una legislación de la Ley de Higiene y Seguridad, donde ya se demuestra que para 15 minutos de exposición puede haber efectos sobre las personas. Entonces, los valores techos se hablan en partes por millón. Partes por millón es lo siguiente. Yo en una pieza pongo 1 millón de globos de un solo color, que sería el oxígeno, y pongo 2 globos de otro color, y yo, al entrar a esa pieza, no puedo estar más de 15 minutos, porque si no me va a afectar por esos 2 globos que hay allí de otro color. Es la manera que tuve de explicar cómo es lo poquito que es estas partes por millón. Acá me salté a que esas partes por millón, chiquititas, generan un daño silencioso en los trabajadores expuestos. Entonces, son mutágenos, son carcinógenos y teratógenos. Eso produce intoxicaciones crónicas que afectan hígado, riñones, sistema nervioso central, cuestión que hemos visto en nuestros trabajadores. No lo tomamos de los cursos o de la literatura, no, como le dicen ustedes, ¿no? De los manuales. Estos son 2 mediciones, la hice yo, de benceno en ambiente, en una pérdida, 231, y en otro un poquito más lejos, y nosotros vemos los límites en años 80, 90, eran de 1000 partes por millón, y los límites de ahora son de 2 partes por millón. Quiere decir que esta sustancia, que acá tengo, butadieno, a nosotros durante años nos permitieron estar expuestos a 1000 partes por millón durante 8 horas de jornada. Y hoy son 2 partes por millón. Bueno, esto no pasó solo con esta sustancia, de las cuales hay toneladas en nuestras fábricas circulando por caños de 4 pulgadas, 2 pulgadas, tanques, reactores, y los cuales hay pérdida y uno le conoce el olor sabiendo que ese producto hay. Bueno, esto lo titulé el pase de la pelota. Los indicadores de salud son un poquito ya viejos, pero vale. En lo rojo, dice, se presentó un caso de leucemia, el cual no fue considerado como enfermedad profesional por la RT. Y la RT, que es la página que está a la derecha, dice, el motivo de rechazo se fundamenta en que el infortunio denunciado no constituye enfermedad profesional, puesto que, según surge de los estudios e informes forzados por vuestra empresa, los cuales han sido evaluados por una doctora toxicóloga, determinó que la patología denunciada es de carácter inculpable.
No fue el único caso de leucemia, de los cuales la mayoría fueron rechazados. Y como diciendo, la RT dice, la empresa me dijo que estaba todo bien en la fábrica. Y la empresa dice, no, la RT determinó que no es enfermedad profesional. Y así los compañeros terminan lesionados no solamente físicamente, sino moralmente, porque todos sabemos lo que producen el butadieno, el benceno y muchos de las sustancias aromáticas que tenemos en la planta. Acá en la enciclopedia de la OIT, ya de los años 90, hablaba de 92, ya hablaba de que el caucho era carcinógeno. El butadieno como compuesto, uno de los compuestos principales. Del ALIARC del año 1992. Y yo le puse 2016 porque recién a instancias, quizá de los reclamos que hemos hecho hasta la OIT, el butadieno fue incorporado al listado de agentes cancerígenos en la República Argentina en el año 2016. No obstante, no hemos tenido otros casos de leucemia, porque bueno, por supuesto que acá aclara que unos son, las linfomas son uno de los consecuencias de la exposición al benceno. Bueno, lo mismo pasa con otras sustancias, deberían haber sido ajustados sus límites de exposición y no lo fueron. El benceno, nosotros teníamos 10 partes por millón cuando debía ser 1. Una parte por millón es un globo adentro de esa habitación de 1 millón de globos. O sea, no podíamos entrar a esa habitación 8 horas, pero tampoco podíamos entrar si hubiera 5 globos durante 15 minutos, que sería la exposición corta. Bueno, cuestiones que tenemos todavía que pelear y defender continuamente. Entonces, esta es la normativa internacional, sistema globalmente armonizado de productos químicos, donde va a obligar a las empresas a tener en cuenta las sustancias y las mezclas o los componentes de las mezclas como riesgo aditivo a todo. Entonces nos terminan diciendo que si hay un 0,1% de cancerígeno dentro de una mezcla, esa mezcla es considerada carcinógena. Entonces, tenemos que mezclas peligrosas desde la nafta, porque vos vas a ver y leer los componentes que ustedes no alcanzan a leer acá, tienen mucho más de ese 0,1%. Entonces, bueno, el informe global, a medio viejito pero tenemos 2 millones de mortalidad por año y 270 millones de accidentes y 160 de enfermedades profesionales. Acá hay una relación que nosotros vemos en las mismas presentaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nos da abajo del cuadro a la derecha 104, 186, que hagamos cuenta que es un 100%, tenemos un 56% de accidentes de trabajo, un 23% de enfermedades profesionales, un 21% de accidentes in itinere y prácticamente despreciables las enfermedades fuera del listado. Lo que no coincide con un informe de la OIT que dice que enfermedades relacionadas con el trabajo mortales hay un 86% y accidentes de trabajo mortales un 14%. Entonces, vemos acá en el mismo cuadro que los accidentes de trabajo
están todos visibilizados y reconocidos. Los accidentes in por supuesto que también, pero las enfermedades profesionales no. Les puedo asegurar que es así dentro de una empresa. Función del médico es prevenir estas enfermedades. Y luego nos encontramos con un sistema que no las reconoce, como sí lo está diciendo este gráfico de un informe de la OIT, donde da que los accidentes son 14 y todo lo demás, en el gráfico de torta, son enfermedades. Los trastornos musculoesqueléticos, el 40%. Claro, esto implica costo. Y ahí donde Argentina nos metemos en problemas que ustedes están viendo o van a ver, que no se quieren reconocer las enfermedades profesionales. Todo este tipo de cuadros, de estadística, de diagnóstico, de las tasas de morbilidad, ¿no es cierto? Lo van a tener que hacer, porque hoy hay resoluciones que, aparte de la salud laboral, también pretende que las empresas hagan salud primaria, ¿no? Detección de enfermedades no profesionales, sobrepeso, colesterol, glicemia, bueno, hay resoluciones al respecto que, bueno, que junto con los famosos diagramas del ausentismo, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, por supuesto que la ausencia de enfermedad es físico, mental y social. El trabajo debe hacerse con alegría. Siempre decimos que es la manera para poder estar sano, ¿no es cierto? Que uno le tiene que gustar lo que hace, que debe tener un ambiente de buena onda, colaborativo, y nosotros decimos que el ambiente de trabajo es también lo social. Entonces, acá hay un último punto que quiero hablar, que es la identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. Yo creo que esta debería ser una de las tareas fundamentales del médico de trabajo. El médico de trabajo tiene que recorrer la planta, recorrer los sectores. Hoy, con el tema de las resoluciones de ergonomía, adaptación del trabajo, a la tarea y al individuo, obliga a los médicos a hacer las recorridas y capacitar, identificar, y bueno, y detectar con los exámenes periódicos y con las consultas, que nosotros tenemos un médico permanente en las empresas, teóricamente, y entonces las consultas de los trabajadores por cuestiones a lo mejor que no estén relacionadas con el trabajo también pueden alertar a los médicos de que hay trabajadores que están siendo sensibles y que deben ser protegidos, separándolos de los agentes que le puedan estar causando daño. Esta es una tarea muy humana y pendiente que yo veo que les toca a los médicos. Bueno, no, esto también es un simple cuadro de cómo los costos de la gestión de salud fueron reducidos, ¿no? Muchas veces le piden a los médicos reducirme los costos en exámenes, en cobertura, en RT, en exámenes periódicos, en vacunación.
y en la reducción del ausentismo. Bueno, y por lo menos abajo de todo dan una buena riesgo, pérdida potencial evitada por detección precoz de casos graves y mejora de los índices epidemiológicos. Claro, los casos graves te van a dar ausentismo. Entonces, esa tarea de detección precoz, los médicos realmente la pueden vender, como se dice a veces a los gerentes, de que están evitando ausentismos futuros, ¿no? Bueno, voy a dejar abierta ahora la charla para preguntas. Así que vamos a dejar de compartir. Y gracias por escucharme. La verdad que es lindo uno ser escuchado. Bueno, ahora lo escucho a ustedes. Preguntas, comentarios sobre esta excelentísima clase del querido Eric. Como ustedes pueden ver, es una clara demostración que desde los trabajadores hay posibilidad y hay producción de conocimiento científico. Eric no solo nos ha mostrado cómo es el proceso de trabajo de los petroquímicos en las distintas plantas donde ellos trabajan, los afiliados de su sindicato trabajan, sino nos ha dado una clase de epidemiología muy importante. Tengan en cuenta que en el trabajo final muchas de las cuestiones y de las asociaciones que hizo Eric en su clase entre condiciones, medio ambiente, trabajo y salud, los datos cuantitativos, son muy importantes. A mí me impactó, miren que lo conozco a Eric de muchos años, muchos años. Esta última o penúltima diapositiva que planteó, yo ahí lo escribí en el chat, mostrando el tema de cómo el lado sensible, el único lado sensible por ahí empresarial, que es el bolsillo y los costos. Eric nos muestra de qué manera la prevención evita, ¿no es cierto?, significa la verdadera reducción de costos y no perseguir a los trabajadores cuando se enferman. Me parece que es realmente una clase muy reconfortante. ¿Alguna pregunta, comentario de ustedes, lo que le quieran manifestar a Eric, preguntarle, comentarios? Tenemos unos minutos todavía antes de despedirnos. Bueno, yo, doctor, le quería preguntar, Tamara, Tamara, sí. ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar a Eric si estas mismas empresas, por ejemplo, mostró Petrobras, en otros lados de donde tienen filiales, tienen las mismas, ¿cómo se llama? ¿Una política? Claro, la misma política en cuanto a los valores mínimos de exposición, a la seguridad, si es así en otros lados también. Esa es una, y la otra, ¿qué experiencia había tenido cuando usted, bueno, con los compañeros explica todo esto, la devolución que tiene, si una mayor adherencia a los equipos de protección? Bueno, eso, ¿qué devolución tiene en ese sentido? Bien. Sí, los límites de exposición son algo dinámico, todos para abajo. Entonces tenés problemas cuando hay industrias que miran para otro lado, cuando no tienen los equipos viejos y no tienen la tecnología de sellos o de eliminación de pérdida o detección de pérdida aceitada. Seguramente hay empresas que son más estrictas. En general, muy lentamente van incorporando tecnología, la cual también tiene sus fallos. O sea que la exposición puntual
en realidad puede ocurrir como un accidente medioambiental, ¿no es cierto? Siempre, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas que nos enferman. Entonces, es muy difícil. Tenés que tener los elementos de protección personal, los cuales muchas veces vos no sentís el olor y no te los ponés. En realidad, cuando sentís el olor ya es tarde. El nivel del umbral olfativo está más alto que el umbral que produce un daño. Entonces hay una cultura también transmitida de arriba hacia abajo en que los trabajadores naturalizan y se adaptan a las circunstancias, más cuando hay una supervisión que está diciendo hay que sacar la tarea adelante y rápido. Así que esos son los problemas que terminan contagiando al propio trabajador. Y muchas veces acá la tercerización es otro tema. El tercerizado o el contratado, que todavía no es efectivo, quiere ganarse el puesto, o el tercerizado lo tiene que ganárselo todos los días y va a hacer cosas que uno efectivo, uno que ya tiene una protección ante el despido o ante la suspensión del contrato, no lo va a hacer. Entonces te encontrás que obviamente el contrato de trabajo es fundamental para la protección de los trabajadores. Un contrato eventual, tercerizado, no sirve para este tipo de industria. Y vos me preguntaste, bueno, cómo eran las normas en las distintas empresas y cómo era con los trabajadores. Así que creo que ahí ya te dije las dos cosas. ¿Alguna pregunta a los colegas de la Patagonia? Gracias, Tamara, por la pregunta. ¿O las colegas de la Patagonia, alguna pregunta? Buenas. No, María. yo no tengo experiencia en el privado, digamos, siempre pertenecía a un sistema público, pero estaba pensando que en el control de ausentismo debe ser totalmente diferente. Me imagino controlar en público o en privado, cuando hablaba de persecución de los empleados y todo eso. Pero nada, es como un pensamiento en voz alta, nada más. No tengo mi experiencia de privado. Gracias. Sí, en el privado lo que muchas veces pasa es que si no está bien justificado con su certificado, no te reconocen el día. Y luego existe un llamado de atención cuando hay ausencias prolongadas que no están suficientemente justificadas o que el médico que estaba a cargo consideró que necesitaba ese tipo de rehabilitación más larga para que se cure todo, pues un tendón, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado que nos han llamado la atención verbalmente, diciéndole que la empresa no veía bien, que se haya tomado todo ese tiempo, cuestión que el trabajador le ofrecen una cirugía o una rehabilitación larga. Elige la rehabilitación larga porque el médico se la recomienda y después le dicen por qué elegiste o por qué optaste por ese camino y ya te ofrecen la indemnización directamente. Si el trabajador no puede defenderse, que muchas veces nosotros los sindicalistas, yo trabajo todos los días en la fábrica, pero muchas veces yo no me entero cuando lo llaman. Te llama el jefe gerente y te aprieta y yo no estaba. O no tenía quien esté ahí de testigo.
Le cuento nada más que esto, que para mí fue como la primera experiencia que tuve y me dejó pensando, digamos, muchas cosas, porque yo me imagino que me va a chocar el cambio de sistemas también. Me habla una médica de una minera que está a 400 kilómetros donde yo vivo, y me pedía si por favor podría ir a supervisar una paciente, digo yo, sí, que ellos tenían y que estaba con carpeta médica, y que no, como que mandaba certificado, y bueno, querían saber qué onda, y entonces me dice, ¿podés por favor vos acercarte? Yo te paso los datos del domicilio y fijarte a ver qué es lo que está pasando con esta señora. Bueno, y ahí primero que me sorprendió que los certificados que obtenía la mujer era de un médico online. Esa es la otra, o sea, nunca la revisó, nunca la vio. Ella agarró, entró en sistema online de médico, no sé cómo hace, y le dijo al médico que tenía lumbalgia, por ejemplo, y le pasó una resonancia que tenía, el médico le daba el certificado, así, Él le pagaba y le daba y así. Bueno, y en segundo lugar, ¿viste? Eso ya me sorprendió de entrada, ¿viste? Y después, en segundo lugar, que el sistema de tráfico, para ir a la minera, tenían un sistema de transporte de tráfico que iba por camino de ripio. Y la mujer decía de que ella tenía una lumbalgia aguda, no tenía hernias discales ni nada, sino lumbalgia nada más. Estaba con sobrepeso, un montón de cosas. Decía que el camino, el traqueteo del camino le hacía peor a la lumbalgia. Entonces ella quería que le manden la tráfico por el asfalto, lo cual equivalía dar, no sé, si salía 300 kilómetros el camino por ripio directo, el de otro 500 salía 500 kilómetros. Bueno, nada, yo informé lo que la mujer manifestó y yo me imagino que después la indemnizaron y chao, ¿viste? Porque Bueno, a ver, los planteos... nosotros pensamos en colectivo. Los gremios se forman porque pensamos en colectivo. Después tenemos los casos individuales donde no podemos aplicarlos al conjunto de los trabajadores. Entonces, creo que lo que nos hace falta, yo le dije, la necesidad de que los sindicatos participen y legalmente tengan con voz y voto autorizado para opinar y lograr medidas de mejoras en la protección de la salud de los trabajadores, es lo que nos hace, nos concentra en nuestros esfuerzos. Y lo individual creo que después va por otro lado, ¿no? Los casos estos individuales, ¿no? Bien. De que muchas veces se ponen ejemplos particulares para penalizar a la mayoría, ¿no? Qué sé yo, no te puedo decir, había comedores truchos, y seguro que había, pero de ahí dejar de dar la comida a los comedores en general, fue una excusa. Y muchas veces se utilizan casos para penalizar o dar ejemplos, también de malos ejemplos, para romper una idea de bienestar en conjunto, ¿no es cierto? Porque después viene la apretada para todos, por casos de estos. Bailole había levantado la mano y quería hacer alguna pregunta. Diego, adelante. Le abrí el micrófono, Diego. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante. Sí, no, yo quería, muy buena me enganché un poco tarde a la charla, pero muy interesante. Quería saber si muchas de estas empresas son multinacionales, ¿no? Trabajan en... eh, quería saber si a veces el trato que se le da, diríamos, si tienen experiencia con compañeros de otros países y si tienen la misma norma de seguridad, los mismos seguimientos, o hay algún tratamiento un poco diferente, diríamos.
No sé si Bueno, se entiende. Argentina fue uno de los últimos países en adherir a este convenio de la OIT de tener los comités mixtos. La verdad que Brasil los tenía, Chile los tenía, Uruguay los tenía. Sí, compartimos con trabajadores de otros países, inclusive de Estados Unidos, donde los derechos de los trabajadores están por debajo de la propiedad privada, como un valor absoluto que tienen ellos, y entonces todo lo social, todo lo que nosotros consideramos que son bienes comunes para defender, si bien tienen tecnología, porque hoy no mencioné eso, el avance de la tecnología es la que nos va permitiendo mejorar la contaminación. Bueno, ellos tienen la tecnología o los mayores avances, pero en cuanto a la organización de los trabajadores, es mucho menor que en Latinoamérica, mucho menor. Satisfecha la pregunta, Diego. ¿Alguien más que quiera preguntar, hacer algún comentario? Damos unos minutitos más. Sí, quizás quisiera Bueno. agregar que España es un país líder en cuanto a organización de los trabajadores, es la lengua que nosotros nos podemos nutrir, y la verdad que de los sindicatos españoles hemos podido aprender mucho también. Bueno, si no hay más comentarios, no hay más preguntas. Sí, una última pregunta, Matías, doctor. Matías. ¿Qué Buenas noches, doctor. Bueno, muy interesante la clase. Y una pregunta puntual. Usted en un momento nombró un caso de leucemia que fue rechazado por la RT correspondiente a la empresa del trabajador. ¿Sabe si después hizo reclamo en comisión médica si lo aceptaron o no esa leucemia? Porque si bien estadísticamente está predispuesto, lamentablemente para el trabajador muchas veces pasa que no hay marcadores específicos para poder diferenciar un cáncer ocupacional de un cáncer poblacional, más allá de los trabajos estadísticos. Y eso juega un poco a favor de la RT para hacer el rechazo. Quería saber si en comisión médica se dictaminó, se aceptó o no esa leucemia, si se supo algo de eso. Bueno, lo primero que tengo que decirte que la inespecificidad clínica es una de las variables que tienen las enfermedades, ¿no es cierto? Y las multicausalidades también. Pero internacionalmente está reconocido que un trabajador de la actividad del benceno, cuando sufre la enfermedad, nosotros tenemos también una legislación general que dice que ante la duda, el beneficio de la duda es para la parte más débil. A las 4:30 Alberto, y conectar acá. Siempre tiene que ser así. O sea, Nosotros, acá son las 4:30 allá. con respecto a la superintendencia, no tenemos buenas repercusiones, no fue el único caso. Yo en este tenía la documentación y lo puedo compartir, pero no fue el único caso. Y en un caso que sí fue reconocido con un 50% de incapacidad, se debió
tengo que decirlo directamente, a los profesionales que intervinieron en el caso, los cuales no estaban bien mirados dentro de las comisiones médicas y la superintendencia. Así que evidentemente hay presiones para que no se reconozca desde la empresa y desde la superintendencia. En nuestra experiencia, lo que nosotros hemos pasado, personas con 40 años trabajando en planta de benceno. Esta persona creo que tenía como 30. Y vos imaginate, yo te conté que antes estaba permitido 10 partes por millón, hoy en la jornada laboral está permitido 0,5. La persona estuvo expuesta. El umbral del olor del benceno, yo lo sentí toda mi vida, y está en 8 partes por millón, 6 partes por millón. La exposición ocurre a concentraciones por debajo del umbral olfativo. Cuestión que tenés que estar midiendo todo el tiempo y que no se hacía. Antiguamente no se hacía. Se hacía una medición cada 6 meses y donde tenemos la documentación de que algunas de esas mediciones estaban afuera de las 10 partes por millón, no del 0,5 que es ahora. Y aparte tenés el tema de, vos haces una medición semestral, de la cual tenés ventanas de 6 meses donde ocurrieron un montón de eventos puntuales, que no hay registro más del conocimiento de los trabajadores de lo que pasó. Hay que estar en la industria para saber cómo ocurren todo tipo de fugas. Así que yo creo que está muy direccionado este tema dentro de las comisiones médicas y de la superintendencia. Perfecto, gracias. Sí, mucho interés económico en el medio, que es donde tiran la fuerza para ese lado, y el trabajador a veces queda lamentablemente un poco desprotegido, por más que tenga la ley que lo avale, pero bueno, a veces el poder económico pesa más que la ley, lamentablemente. Después queda la parte a lo mejor judicial, que quizás yo no conozco porque en algunos casos han fallecido estas personas, y qué hizo la familia, cómo siguieron reclamando. Nosotros como sindicato no tomamos los casos de los compañeros judicialmente, porque si tienen un revés, no queremos participar de un fracaso, ¿no es cierto? Creemos que tienen que decidirlo personalmente ellos, con qué profesionales van a seguir los casos, y bueno, las consecuencias, bueno, son individuales de las decisiones de las personas, ¿no? Pero bueno, el sistema no está para reconocernos las enfermedades, eso estadísticamente ya está probado. Nosotros hemos visto estadísticas de otros países y por supuesto que acá no. ¿Cuántos casos de cáncer ha reconocido la superintendencia en Argentina? Está bien, bueno, tenés que ver la cantidad de industria que hay, y bueno, pero eso se mide en base a cantidad de trabajadores. Así que se puede saber. Estadísticamente vos ves. ¿Sí? Dos cosas. Una, comentarles que el Centro de Salud de la obra del sindicato tiene un servicio de salud laboral junto con prácticamente todas las otras especialidades médicas, lo cual es también sumamente saludable y muestra la importancia que se le da al tema de la salud laboral en el sindicato y en la obra social, porque el centro de salud es el efector
de la obra social que tiene el SODEPU, y dentro de la obra social hay un espacio para la salud laboral. Y en relación al tema que mencionaba Matías, en relación a la cuestión de la problemática hematológica, hemos puesto en contacto desde la carrera con el sindicato a la doctora Virginia Sicao, hematóloga y egresada, quien en su momento también colaboró con algunos problemas puntuales, concretos. No conozco, Eric, si Virginia sigue vinculado o no al sindicato, a la obra social o al servicio, pero en su momento hubo esta intervención facilitada por la carrera y por la especialidad que tenía la compañera que estaba cursando en ese momento la carrera. Te quería preguntar, Eric, porque con tantos los años que lo conozco a Eric y alguien lo llamó doctor, a Eric realmente debería tener un honoris causa de doctor, pero ¿cuál es tu profesión, de tu formación de base, Eric? No, yo soy electromecánico. Toda la vida ¿Sos? trabajé electromecánico. Técnico electromecánico, Sí, después o estudié licenciado. no, técnico, pero sí estudié técnico en seguridad e higiene. Y con vos estudié salud laboral. Sí, el recurso de universidad. Realmente, como ustedes vieron, y comentábamos acá con Miriam, Eric es un ejemplo en materia de formación de un trabajador desde el punto de vista técnico y de la conciencia gremial, digamos, de estas dos cualidades muy importantes. Sobre todo esa formación técnica, ese conocimiento tan profundo que tiene, y la forma de explicar y la pedagogía para que se le entienda, nosotros los médicos y sus compañeros. Realmente un ejemplo, un lujo, un agradecimiento enorme de mi parte, de los docentes de la carrera por este aporte. Yo espero que también a ustedes esta clase los haya motivado, los haya servido para conocer la rama y para conocer el valor que tiene el conocimiento de los trabajadores, de primera mano, ¿no? Sin que se lo cuente nadie. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más opiniones, lamentablemente nos volvemos a encontrar el día miércoles próximo a la misma hora y en este mismo Zoom. Un abrazo grande, que tengan un buen Gracias. descanso y una riquísima cena. Nos vemos pronto. Gracias, Eric. Miércoles. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Chao. Yo me apago. La cosita.